¿Qué tal, devs? Espero sean bienvenidos. Sí, estaba muy ausente, casi un mes, pero estaba muy enfermo hace una semana. Antes de enfermarme, pues no tenía ganas de grabar todavía porque quería tomarme un descanso. Entonces, mientras me tomaba el descanso, me enfermé y cuando ya quise, pues, comenzar a grabar, ya había pasado un mes desde el último video que, pues, te lo dejaré en la descripción o aquí en arribita. Así que hoy vamos a estar tocando temas que son avanzados en JavaScript. No todos conocen de esto y vamos a hacer como una serie, no sé de cuántos videos, si uno, dos, tres, de estos temas avanzados que pueden servirte mucho para temas específicos y que no todos lo aprenden. Entonces vamos a comenzar hablando de dos temas que se pueden combinar en esta clase, que vamos a hablar de los closures en JavaScript y de la currificación. Vamos a estar combinándolos y nos vamos a estar dando cuenta que son un tema más avanzadito. Y para eso vamos a estar tocando un poco de HTML con JavaScript y JavaScript solo también. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estar pues haciendo ejemplos prácticos, unos sencillos y otros más que te pueden servir en la vida real. Entonces vamos a comenzar con lo que sería, vamos a hacerlo aquí, todo el script, vamos a crear un script y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a hablar de los closures. Pero primero vamos al concepto. ¿Qué es un closure? Podemos verlo como una función que recuerda su entorno externo, su entorno, aún así la función que la genera ya haya finalizado. Vamos a irnos acá a Teledraft. Aquí vamos a este y vamos a ir a la explicación. Vamos a explicar cómo es eso de que es una función que recuerda su entorno. ¿Cómo así? Digamos que tenemos nuestra función superior, porque es una función dentro de otra función. Básicamente, esta sería nuestra función principal y ahora vamos a crear nuestra función que sería la función interna. Esta sería la función interna. Entonces veamos esto como unas cajitas. Esta sería mi primera cajita y esta sería la interna. Esta interna puede recordar lo que hay acá afuera. Lo que sea que haya acá afuera, vamos a colocarlo blanco, aquí. Lo que sea que haya acá afuera, esta cajita lo va a recordar. Es decir, si aquí había, no sé, una variable que sea X y tiene un hola, nuestra función interna, debe acceder a ella. Ahora sí, ya esta función se ha ejecutado. Ahora lo vamos a ver en código. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Aquí, pues, por ejemplo, un ejemplo típico, puedo imprimir a X y no va a haber problema. Pero yo no puedo acceder a X desde afuera. Es decir, cuando llame yo a mi función, no puedo acceder a X. Como digamos que esta función es la función superior y esta se va a llamar función interna. Cuando yo haga por ejemplo, se va a llamar S, va a ser superior. Yo no puedo hacer S.x, me va a dar un error, porque es como un encapsulamiento que se estaría haciendo y de esa forma así funcionaría los closures. Ahora vamos a estar viéndolo, cómo funcionan en la práctica y nos vamos a dar cuenta de cómo es esto que vimos en concepto, lo vamos a ver ahora en teoría. Nuestro script. Vamos a hacer una función para explicar. Entonces tenemos aquí nuestra función que se va a llamar, vamos a cerrar de aquí un momento y ahorita volvemos a abrir para no ver tanta de esa recarga. Entonces vamos a ponerle saludar, vamos a ponerle la función saludar, vamos a ponerle saludar.
saludar. Y aquí vamos a tener una variable que se va a llamar mensaje. Y aquí vamos a tener hola. Vamos a recibir el nombre. Bueno, aquí ya empezamos con español, seguimos con hola, estimado amigo y 2 puntos. Entonces acá vamos a retornar una función aquí anónima, no recibe parámetros, y lo que va a hacer es un console log de mensaje más el nombre. Entonces vamos a estar accediendo a lo que sería esta variable, que sería el ámbito externo. Vamos a estar accediendo a ella internamente. Entonces cuando la mandemos a llamar acá, vamos a ponerle que se va a llamar saludo amigo. Va a ser igual a saludar y le vamos a pasar de nombre Pedro. Y ahora si hago saludo amigo y la llamo a ejecutar y venimos acá, vemos que tenemos hola, estimado amigo Pedro. ¿Qué estamos viendo? Que estoy pudiendo acceder a esta variable, pero además de ello estoy modificando, por decirlo así, la funcionalidad, porque estoy concatenando. Y si miren lo que les dije anteriormente, intenta acceder a mensaje. Vamos a hacer aquí un console log. Vemos que nos muestra undefined porque no puede acceder a ello. Entonces este sería el primer ejemplo de que nosotros podemos acceder, por decirlo así, a lo que sería al ámbito externo que tenemos, y lo vamos a recordar, vamos a estar recordándolo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a subir aquí y vamos a crear aquí una función. Vamos a crearnos aquí una función. Vamos a poner esto más grande y vamos a revisar que se esté viendo. Sí se está viendo. Entonces vamos a crear una función. La función, esta sí la vamos a hacer en inglés. Vamos a hacer que se llame counter. La función no va a recibir ningún argumento, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable que se va a llamar counter, pero en minúscula, y va a empezar en 0. Entonces aquí vamos a crear una función que se va a llamar, vamos a ponerle, esta función va a ser la de adicionar, que sería increment, y no va a recibir nada. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Va a ser que a counter se le adicione más, y vamos a tener una función que se va a llamar decrement, y lo que va a hacer es que counter se decremente, y vamos a retornarla a increment y lo que sería decrement. Entonces si yo vengo y hago const AC es igual a counter y lo llamamos, ahora yo puedo hacer AC.increment, y pues aquí me faltó el return, y aquí también le hago increment y C.decrement. Entonces aquí ya yo estaría accediendo, y si hago un log, vemos que empezó en 0 y ahora hacemos otro log 1. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se puso un 1 como vemos en este apartado? Porque este operador de post incremento es lo que hace primero es que devuelve el valor original y luego es que hace como el aumento. Entonces aquí nos está devolviendo un 0 que es su valor inicial, por decirlo así, el original, pero ya lo incrementó a 1.
Entonces el counter, como, como ya estaba en 1, lo que hizo fue restarlo, mostró el valor original y lo restó. Eso fue lo que hizo este decremento. Mostró el valor original que tenía y luego lo restó. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a ver que si comenzamos a incrementar, estamos incrementando 0, 1 y el decrement nuevamente lo pone en 2. Caso contrario de que si lo coloco en el anterior y pues ahora quito este de aquí, vemos que este sí lo hace bien. Comienza en 1, luego en 2 porque lo hace antes. Este sí modifica y devuelve el valor. Set.decrement y lo llamamos. Como vemos, 1, 2, aquí le resta el valor y lo vuelve y ahí lo manda nuevamente. Y ahí lo tenemos 2, 1. Y así podemos nosotros comenzar a trabajar. Porque aquí estaremos haciendo un encapsulamiento de counter y estamos trabajando además con lo que sería el increment y el decrement como si fuera una clase, porque en realidad estamos accediendo al método y estamos encapsulando esto, pero como vemos estas dos funciones pueden acceder a esta variable. Creo mi variable contador, esto lo puedo quitar de aquí, así. Creo mi variable contador, le inicializa en 0, esta función se encarga de incrementar el counter, esta de decrementarla, que lo vamos a dejar de forma normal y la retornamos. Luego podemos acceder pues creando una variable a la cual va a recibir lo que retorna esta función y así la vamos a estar incrementando. Ahora es momento de entrar a lo que sería, puede decirse que la currificación. Y aquí vamos ahora sí vamos a tratar lo que sería HTML, pero primero vamos a empezar, bueno, esto ya lo voy a comentar por aquí y le voy a hacer, listo. ¿Qué vamos a hacer con la currificación? La currificación es como desglosar a la función que recibe varios argumentos en funciones individuales que cada una reciba un argumento, solo un argumento. Hacemos como un desglose de esa función que era como compuesta de muchos argumentos y luego lo que hacemos es anidarle funciones que cada una vaya tomando lo que sería un argumento. Esto nos sirve pues si queremos tener como un mayor control y no tener tantos argumentos pasándoselas a una función, como lo hace el patrón de diseño Builder, que en lugar de tener el constructor cargado, pues lo va creando por métodos, por decirlo así. Aquí lo que hacemos es, en lugar de tener una función con parámetros tan cargados, vamos desglosándola en funciones que cada uno va tomando un argumento. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, vamos a ir aquí y vamos a crear nuestra función. Mire, un ejemplo, si tenemos la función sumar, vamos a ponerle add, y esta función recibe A, recibe B y recibe C. Esto sería nuestro caso, pues por decirlo así, típico, en donde sumaríamos lo que sería, vamos a ponerle aquí, es igual a A más B más C. Y pues luego ya imprimiríamos sum. Y si llamamos a B y le pasamos 1, el 2 y el 3, eso nos devolvería lo que sería el 6, porque estaríamos sumando A más B más C, y ahí tendremos el 6. Pero como vemos, nuestra función se estaría sobrecargando, por decirlo así, de muchos argumentos. Una forma de hacerlo con currificación sería la siguiente. Nuestra función add curry, le vamos a pasar primero lo que sería un argumento, que sería A. Pero como dice la teoría que vamos a estar desglosándolo en funciones, que cada uno vaya tomando un argumento, entonces nos hace falta dos funciones. Y aquí vamos a entrar con la currificación, que son la currificación más closure. Que los closure también son funciones de orden superior, porque retornan funciones
que pueden pues modificar su comportamiento y todo esto, que esto hace parte de la programación funcional, que no es más que una subcategoría de la programación declarativa, porque aquí no importa el cómo lo hago, sino pues hazlo, o sea, piensa lo que quieres hacer y listo, lo haces. Eso es básicamente. Entonces aquí estaríamos, como estamos devolviendo funciones, una función está devolviendo funciones de orden superior, entonces aquí vamos a retornar una función anónima que lo único que va a hacer es recibir el parámetro de b, que a su vez esta estaría retornando una función que agarraría el parámetro de C o el argumento de C, y lo que vamos a hacer es lo mismo. Tenemos aquí a sum, y este se va a encargar de sumar A más B más C, y hacemos un block de sum. Y si vamos a hacer un return, vamos a retornar sum mejor. Listo, retornamos sum. Y si ahora yo hago comienzo cons add, vamos a ponerle 5, porque le vamos a adicionar 5. Va a ser igual a add curry, que esta nos va a devolver a su vez una función. Aquí le pasamos el 5, que esta ahora va a ser add 3 y 5, porque ahora tenemos add 5, que esta nos devuelve una función. Aquí se le pasamos el 3, bueno, aquí sería 5 y 3 para que tenga más lógica. Aquí. Y por último vamos a tener el resultado, que va a ser sumar 5, 3 y 7. Entonces aquí tenemos 5, 3 y 7. Y hacemos un log de resultado. Y como vemos, aquí tenemos el resultado. Tenemos el resultado que es 15. Aquí, como vemos, tenemos el resultado que es 15. Que tenemos la función addCurry, que recibimos el argumento A, que sería este. Luego, una función que se encarga de tomar el argumento B. Y por último, la función C, que se encarga de tomar el argumento de C y hace la respectiva suma. Y aquí lo que hicimos fue como ir separando todos esos argumentos como lo hacíamos acá de forma normal, y hacerlo de esta forma aquí lo estaríamos haciendo. Aquí pues separamos el primer argumento, luego el segundo y luego el tercero. Y ahí estaríamos tomando el mismo resultado que si lo tuviéramos con el ADD normal. Y ahora vamos a llevarlo a un ejemplo que sea como más práctico a la hora, pues, por ejemplo, en el frontend. Vamos a crear una función, una factory, que se va a encargar de crearnos elementos para insertarlos en el body, divs, botones y entre otros. Lo que vamos a hacer aquí va a ser una función que se va a llamar el factory, que va a recibir el tag. El tag es como qué elemento quieres crear. Y esta va a retornar una función anónima que se va a encargar de recibir el content del contenido, es decir, lo que va a tener este elemento. Entonces aquí vamos a crear un ítem, porque pues puede ser algo cualquiera, y le vamos a decir document.createElement, y le vamos a pasar el tag. ¿Qué elemento quiero que se cree? Por ejemplo, puedo pasar que sea un div, que sea un button, y a este ítem en su test content le vamos a asignar el contenido. Y ahora le vamos a decir al document.body que me agregue ese hijo a la pantalla. Por favor, quiero que me agregues ese ítem a la pantalla. Y ahora pues cuando veamos aquí, vamos a crear un div. Por ejemplo, vamos a ponerle que sea div 1 y llama factory method, y aquí le paso el tag, que sería un div,
Y ahora yo, como sé que factory method me devuelve una función que recibe el content, entonces ahora deep, si vemos deep, nos dice que recibe un content. Le vamos a decir que sea hola mundo. Como vemos, se nos acaba de crear un div, porque si vamos a lo que sería este apartado del hola mundo, vemos que nos dice que es un div. Ahí tenemos nuestro div listo. Aquí tenemos el HTML, que luego va al body y luego va al div. Ahora que quiero crear mi botón, cons button 1 al factory method, que sería un button. Y ahora le pasamos a button 1. Vamos a ponerle de esta manera que sea suscríbete. Y como vemos, ya tenemos el suscríbete aquí funcionando. Va al body. En el body vamos a bajar esto aquí. Vemos que ya tenemos el div hola mundo y el botón de suscribirte. Y lo hicimos utilizando currificación y utilizando closure. Porque separamos. La primera función se encarga de agarrar el primer argumento, que sería el tag. Y la siguiente función, la que desglosa, se encargaría de recibir el contenido que va a contener, valga la redundancia, que va a contener o que va a tener ese ítem en su test content. Y lo estaríamos insertando a nuestro body. Y esa sería una forma de utilizar corrificación en la vida real y utilizar también lo que sería los closure. Ahora, ¿qué otro caso de uso puede tener un closure? Pues podría tener también un caso de uso para crear, sería como una introducción a los decoradores. Por ejemplo, los decoradores son funciones que pues reciben otras funciones porque son de orden superior y pueden retornar esta función o pueden retornar, pueden modificar su comportamiento. Que ya lo vamos a ver cómo funcionaría esto de simular un decorador con lo que sería utilizando closure. Una función. La función va a ser, vamos a ponerle que sea multiplicar. Y pues a multiplicar va a recibir A y va a recibir B. Y lo que vamos a hacer nosotros es retornar A por B. Listo. Ahora nosotros podemos modificar ese comportamiento de multiplicar. Y lo vamos a ver de la siguiente forma. Aquí nosotros podemos crear lo que sería una función que se llame logger, por ejemplo, que se llame logger, y esta va a recibir es una función porque es de orden superior. Y vamos a estar recibiendo la función de orden superior. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a retornar una función que va a recibir unos argumentos. Va a recibir unos argumentos y lo que vamos a hacer es comenzar a modificar el comportamiento de multiplicar. ¿Qué vamos a hacer? Le decimos que vamos a hacer un log de, podemos decirle, aquí vamos a crear unas backticks. Le decimos que vamos a llamar a la función, por ejemplo, vamos a mostrar llamado a la función con los argumentos y de aquí ponemos los argumentos que recibimos. Ahora, pues vamos a crear una variable que se llame resultado y va a ser el resultado de llamar esta función que va a recibir. Esta función multiplicar es fn y recibe dos argumentos. Nosotros se lo vamos a estar pasando, se los pasamos y le decimos, por ejemplo, la función retornó lo siguiente. Y aquí pues le ponemos el result y retornamos nuestro resultado. Un return de result. Y aquí ya tendremos como especie de un decorador. Entonces le decimos cons multiplicar logger. Y aquí tenemos que solamente pues llamar a logger
y le vamos a pasar la función de multiplicar. Esto es lo que le estaremos pasando aquí, porque recibe una función que sería multiplicar. Esta es la función que nosotros vamos a estar recibiendo. Aquí no le ponemos los paréntesis porque nosotros solo queremos pasarle la referencia, no queremos que se ejecute. No, por eso no le pasamos los paréntesis. Y ahora un log de multiplicar logger. De multiplicar logger ahora es esta función que tenemos aquí que recibe pues los argumentos, que sería esta misma, solo que la tenemos aquí como fn porque se la estamos pasando. Entonces vamos a pasarle 5 y le vamos a pasar 4. 5 por 4, 20. Y vemos la función, llamada a la función con los argumentos 5 y 4. La función retornó, bueno, aquí vamos a ponerle lo siguiente, que es 20. Le ponemos 5, 5 por 5, 25. Y así estaríamos creando lo que sería una especie de decorador sin necesidad nosotros de modificar la función original en su método, sino que lo estamos haciendo acá. Le creamos un log a la función y básicamente pues así esto sería todo de closures en JavaScript con currificación, y espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, si tienes algo que no te quedó claro, puedes escribir pues al Telegram que está quedando aquí en la descripción, al Discord, y ahí puedes estar también en Instagram explicándote algún tema que no hayas entendido de closure o currificación. Y en la próxima clase vamos a estar viendo lo que serían las funciones generadoras. Ese es el tema que vamos a estar viendo. Y luego eventos. Así que sin más, nos vemos y espero que te haya gustado la clase. Nos vemos.